Bienvenidos a un nuevo episodio de Cartoon Horror Show. Hoy vamos a hablar de 4 historias aterradoras que ocurrieron en Discord, esa aplicación que te permite comunicarte con muchas personas. Abrí mi propio servidor. El enlace está en la descripción. Pónganse cómodos, apaguen las luces y aseguren bien las puertas. Comenzamos. Mi hijo era muy activo en Discord, una aplicación de mensajería para jugadores de videojuegos, según lo que entendí. Eso le permitía comunicarse con jugadores de todo el mundo del mismo juego. En algún momento él nos dio una noticia. Él habló con Lori, una chica del Reino Unido. Ella y él se hicieron amigos jugando a una especie de juego de piratas. Jugaban juntos casi a diario y conversaban constantemente, aún sin estar frente a la computadora. Finalmente, él le propuso noviazgo y ella aceptó. Era un concepto nuevo para mí, que crecí cuando ni siquiera existían los teléfonos celulares. Pero entiendo que vivimos en una era digital donde surgen nuevas formas de conocer gente. Así que solo traté de estar feliz por él, como cualquier madre lo estaría cuando su hijo tiene su primera novia o novio. Además, con un océano de por medio. No es como si tuviera que preocuparme de que quede embarazada por accidente. Pero un domingo por la tarde, mi hijo sale de su cueva, aparentemente por primera vez en días. Entra a la sala donde mi esposo y yo estamos sentados, con una expresión muy preocupada. Le preguntamos qué pasó y él se encogió de hombros diciéndonos que todo está bien. Luego se alejó de nuevo. Como se pueden imaginar, mi esposo y yo nos miramos con una expresión que significaba «¿Pero qué le pasa?». Mi esposo se levanta y sigue a nuestro hijo por la sala, antes de preguntarle amablemente la razón de su tristeza. Según me dijo, nuestro hijo solo fingía que todo estaba bien, como suelen hacer los niños, pero de una manera que nos dice claramente que está molesto por algo. Mi esposo me dijo que había preguntado por Laurie, y nuestro hijo respondió de una manera casi visceral diciendo, «¿Por qué siempre están metiéndose en mis asuntos?». Bla, bla, bla. Evidentemente había tocado un tema sensible, así que nuestra conclusión general fue que él y Lori debían haber terminado y que simplemente no quería hablar de eso. No queríamos presionarlo y de alguna manera lo dejamos en paz para que pudiera seguir adelante. Pero el mes siguiente, nuestro hijo lucía más deprimido. Pasaba cada vez más tiempo en su cuarto, solo salía para ir a la escuela o comer, y luego se volvía a encerrar en su pequeña cueva de niño. Como dije, pensamos que era porque había terminado con su novia por internet. Pero una vez, mi esposo pasó frente a su cuarto y lo escuchó claramente hablando con alguien. Por su pequeño chat de voz en Discord, le hablaba llamándola bebé, y en un momento incluso escuchó Lori. Al parecer, aún tenían contacto en ese tiempo, pero siempre asumimos que tenían problemas de pareja. Sumando el hecho de que estaban a miles de kilómetros el uno del otro, sé que las relaciones a larga distancia casi nunca funcionan, incluso cuando las personas solo estaban a unos cuantos estados de distancia. Pero a estos chicos los separaba todo un océano. Solo Dios sabe lo difícil que debió ser para ellos. A pesar de eso, aprendimos que ese no era exactamente el problema, sino que era algo mucho más oscuro. Como mencioné, nuestro hijo parecía estar más deprimido durante el mes. Y era tan grave que en algún momento, mi esposo y yo consideramos llevarlo con un terapeuta o algo así, para cortar el problema de raíz antes de que se convirtiera en algo más difícil de manejar. Pero de repente, de la nada, empieza a mejorar psicológicamente. Se ve mejor, de repente se siente más animado y se vuelve considerablemente más sociable. Aún se mostraba emocionado de pasar más tiempo con nosotros, algo raro para un chico de 16 años. No es como si eso nos molestara, nos hace mucho bien verlo sentirse mejor. Y pensamos que seguramente encontró a otra chica, o que por fin eliminó el arroz de su vida para seguir adelante. Ese tipo de comportamiento alegre continuó durante aproximadamente una semana, hasta que, un sábado después de almorzar, no lo volvimos a ver en todo el día. Al final de la tarde, mi esposo y yo subimos a su habitación, tocamos la puerta y le preguntamos a nuestro hijo si está bien. Mi esposo regresa a la sala y me informa que no obtuvo respuesta, a pesar de tocar la puerta. Luego, me preguntó si lo vi salir de casa ese día, y respondí que no. ¿Y si se hubiera ido a casa de un amigo?
Probablemente no me lo habría dicho. Mi esposo se encogió de hombros y me dijo que le dolía la cabeza. Entonces fue al baño del sótano a tomar una aspirina del botiquín. De pronto lo oigo saltar en el pasillo y subir velozmente las escaleras. Sus pies hacían pum 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 mientras corría al cuarto de mi hijo. En ese momento estoy muy confundida y me pregunto, ¿pero qué está pasando? Desde mi ubicación veo el baño de la planta baja y lo que observo me congela la sangre. Guardábamos los analgésicos y medicamentos en un pequeño botiquín de primeros auxilios de plástico, siempre lleno hasta el tope. Pero ahí estaba, en el suelo del baño, casi vacío. Al igual que mi esposo, comprendí lo sucedido. Corrí a la habitación de mi hijo y encontré a mi esposo inclinado sobre su cama, sacudiéndolo como si quisiera despertarlo. ¿Me escuchas? Despierta. Había un charco de vómito junto a su cabeza en la cama y estaba inconsciente. Incluso había cajas vacías de pastillas tiradas en el piso. Al entrar, mi esposo llamó al 911 y yo tomé el relevo. Lo sacudí, suplicándole que abriera los ojos. La habitación solo estaba iluminada por las pantallas de su computadora. En un instante, observé una de las cosas más escalofriantes que he presenciado en mi vida. En la pantalla había una ventana de cámara web proveniente de Discord, del que ya he hablado. La imagen mostraba el cuerpo de una joven columpiándose en el aire. Me tomó un segundo darme cuenta de lo que veía, y al entenderlo, casi derrumbó la casa a gritos. Ella estaba colgada. Por supuesto que intenté no mirar. Realmente traté de concentrarme solo en mi hijo. Mientras mi esposo corría al cuarto, con los servicios de emergencia del otro lado de la línea, debía haberle dicho que no mirara, pero estaba demasiado desconcertada. Apenas podía hablar cuando regresó a la habitación y empezó a describir el estado de nuestro hijo a la persona del otro lado de la línea. Él hablaba cuando de repente hizo lo mismo que yo. Y se volvió hacia la pantalla de la computadora, donde el cuerpo de la joven seguía suspendido en el aire. Mi esposo está ahí completamente paralizado y deja de hablar por teléfono. Se queda así el tiempo suficiente para oír al operador decir, «Señor, ¿está ahí? Señor». Luego, sale del trance y continúa hablando con el operador de emergencias. En ese instante, apagó la computadora por reflejo. Incluso tuvo tiempo de dar la dirección de la chica a los servicios médicos para que la atendieran. Llevaron a nuestro hijo al hospital y le realizaron un lavado de estómago de inmediato. Esperamos toda la noche en la zona de visitantes hasta que un médico vino a darnos una actualización sobre el estado de nuestro hijo. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para lo peor. Pero afortunadamente lo llevamos al hospital justo a tiempo y las enfermeras pudieron hacerle un lavado de estómago y administrarle los medicamentos necesarios para contrarrestar los efectos de lo que ya había tomado. Sobrevivió por poco, pero no se podía decir lo mismo de la chica en la computadora. Esa Lori, la chica con la que había tenido una relación a distancia durante tanto tiempo. Cuando nuestro hijo despertó y nos vio en la habitación del hospital, rompió en llanto. Se disculpó una y otra vez, y todos lloramos juntos. Luego empezó a contarnos lo sucedido, y honestamente no podía creerlo. Resultó que habían formado un tipo de asesinato. Justo cuando empezaba a salir adelante y a sentirse mejor, nos dijo que él y ella habían encontrado una solución para escapar de esos dolores que lo atormentaban. Él estaba dispuesto a todo por ella. Después de eso, decidimos recetarle un terapeuta y ahora está mucho mejor. Decidimos no vigilar sus actividades en línea porque siempre encontraría una manera de ocultarlas. Aún así, tomamos la precaución de no dejar su computadora en su cuarto. Desde entonces, mi esposo y yo nos hemos esforzado por descubrir un poco lo que se esconde en Internet. Y créeme, hay días en los que hubiera preferido no haberlo hecho. Porque, Dios mío, hay cosas horribles, terribles, cosas que desearía nunca haber visto y que ya no puedo sacar de mi cabeza. Solía jugar Insurgency Sandstorm con un grupo fijo de chicos y algunas chicas, y nos organizábamos usando un servidor de Discord. La gente iba y venía con el tiempo, pero había algunos de nosotros que seguíamos en contacto bastante seguido. Fuera de organizar sesiones de juego, nos hicimos muy buenas amigas.
Insurgency, para quienes no lo han jugado, es uno de esos juegos de disparos militares súper realistas que tienden a volverse realmente muy intensos y a veces francamente aterradores. Cuando está en su mejor momento, no digo que tuviéramos una especie de vínculo fraternal y sé que solo es un videojuego. Pero, como decía, un pequeño grupo de nosotros terminó haciéndose muy buenos amigos y creando lazos de amistad, gracias al arduo trabajo en equipo para ganar rondas. Sin mencionar el sudor en las manos durante los tiroteos llenos de adrenalina. Uno de ellos era un chico llamado Colin. Un día, Colin nos dijo que no podría jugar Insurgency por un tiempo, porque había aceptado un trabajo donde enseñaba inglés como lengua extranjera en Indonesia. Desde hace tiempo quería viajar, pero le faltaba dinero. Y estar calificado para enseñar le dio la oportunidad de ver regiones exóticas del mundo mientras le pagaban. Estábamos bastante decepcionados al enterarnos de la noticia. Era una francotiradora increíble. En varias ocasiones, cuando un enemigo con ametralladora nos tenía atrapados, los disparos cesaban repentinamente, seguidos de la risa de Colin, quien gritaba con su acento escocés: ¡Toma eso! Lo adorábamos por esos momentos, pero aún así estábamos muy felices por él. Como prometió quedarse en el servidor de Discord, podíamos seguir en contacto y escuchar relatos de sus aventuras en ese exótico país. Así que pasaron unos meses y escuchamos los relatos de sus viajes, mientras nos actualizaba con fotos de su exploración de áreas remotas de Indonesia. Pero fueron las fotos de él con los alumnos de la escuela donde enseñaba las que realmente me hicieron sonreír. Parecía divertirse mucho, especialmente cuando le vimos enseñando a los niños frases raras en inglés. Y no solo eso. Ocasionalmente oíamos a algunos niños repetir esas frases con acento escocés. Y la idea de un grupo de niños indonesios, todos aprendiendo inglés con acento de Edimburgo, nos parecía absolutamente hilarante. Imagina a un estadounidense saludando a un compañero indonesio. ¿Cómo estás, amigo? Yo estoy de maravilla. Esa respuesta aún me hace reír. Y luego, en septiembre de 2018, me desperté al escuchar la noticia de que había habido un terremoto frente a la costa de Indonesia, provocando así un terremoto que causó un tsunami masivo que destruyó enormes partes del país. Inmediatamente pensé en Colin y me metí a Discord usando la aplicación en mi teléfono. Le mandé un mensaje de inmediato preguntándole si estaba bien y esperando que no hubiera sido atrapado por el tsunami. Obviamente, había una enorme diferencia de horario de 7 a 8 horas entre el Reino Unido y el sudeste asiático. Y a veces Colin no respondía durante horas. Así que el hecho de que no respondiera de inmediato no era una gran preocupación para mí. Pero el problema es que no me respondió en todo el día. Tanto así que comencé a expresar mis inquietudes a otros miembros del servidor. Al contarles sobre el tsunami, mencioné mi preocupación de que Colin hubiera sido atrapado en él. Sabíamos por las noticias qué región de Indonesia había sido afectada, pero no sabíamos exactamente dónde estaba Colin. Sabíamos que él se encontraba en una zona remota y que no siempre tenía acceso inmediato al Wi-Fi. Otra razón más para preocuparnos. Pero tampoco respondió al día siguiente, ni al día después de ese. Y llegamos a un punto en el que había pasado una semana y no teníamos noticias de él. Nadie había visto a Colin, ni siquiera en línea, desde que recibimos las noticias del tsunami. Fue entonces cuando realmente nos preocupamos. Y mientras pasaban los días, más miedo teníamos de que algo grave le hubiera pasado. En ese instante comencé a examinar los mensajes que él había mandado. El mes previo había recorrido Indonesia y pasó sus primeras semanas en la capital, Yakarta, que no fue afectada por el terremoto ni por el tsunami que le siguió. Pero luego descubrí que él había viajado a un lugar llamado Palu, para enseñar inglés allí. Y según lo que entendí, fue ahí donde él estaba en el momento de la catástrofe, cuando ocurrió. Luego busqué en internet el nombre del lugar para encontrar historias sobre el tsunami y descubrí que fue uno de los lugares más afectados por la marea destructora que aparentemente alcanzó 7 metros de altura, 7 metros de agua impetuosa que destruyó casi todo a su paso y causó la muerte de más de 15,000 personas. Con toda probabilidad, Colin seguramente había sido uno de ellos. Estábamos devastados, pero lo peor es que hasta hoy seguimos sin noticias. Conoces muy bien a Colin, pero él mantenía su vida personal y en línea bastante separadas.
Nunca supimos su apellido ni los nombres de su familia. Así que no es como si pudiéramos ponernos en contacto con ellos para saber si realmente había muerto o no, o para ver si había arreglos funerarios, si de verdad había fallecido durante el tsunami. Pero el hecho de que su cuenta de Discord siga inactiva hasta ahora, prueba que realmente perdió la vida allá. Quizá esté bien y simplemente no haya vuelto a Discord. Tal vez su encuentro con la muerte le hizo darse cuenta de que los videojuegos solo eran una pérdida de tiempo o algo así. Pero creo que eso es solo un sueño. En el fondo, sé que probablemente ya está muerto. Solo espero que ahora esté en paz y que toda su familia esté bien. Descansa en paz, Colin. Todavía te extrañamos. Hace años conocí a una chica en Tinder con quien tuve una conexión muy fuerte. Fuimos por un café que se convirtió en unas copas, y estas terminaron haciendo que saltaran chispas. Y luego, ¡boom!, nos vimos envueltos en un torbellino de romance. Nos mandábamos mensajes constantemente cuando estábamos separados, soñando con vacacionar juntos. En resumen, todas esas cosas que hacen los jóvenes cuando tienen una relación nueva y vibrante. Pero un día, cuando todo parecía perfecto, ella me hizo sentarme para tener una conversación seria. Pensé que era una especie de ruptura, así que me preparé para lo peor. Pero por suerte no fue tan malo como pensaba. Simplemente fue un poco extraño para mí, era algo fuera de lo común. Me dijo que era poliamorosa. En ese instante desconocía el significado de eso. La miré fijamente con una expresión confundida, lo que la llevó a explicarme qué era el poliamor. No era un término muy común, pero básicamente significa que compartes una relación amorosa con varias personas al mismo tiempo. Ella dice que puede comprometerse conmigo, pero que debería tener la libertad de ver a otras personas, aunque de forma menos seria. Siendo joven, tonta y totalmente cautivada por ella, acepté. Al final fue la peor decisión de mi vida. Le dije que podía hacer lo que quisiera, pero con la condición de no hablarme de ello. Ella aceptó, pero con el tiempo empecé a sentir celos. Intentó solucionarlo mostrándome la app que usaba para encontrar a otros poliamorosos y conocerlos. Algo que se llamaba Discord. Parece que se usa sobre todo para comunicarse en videojuegos. Pero aprendí que la gente también usa esa cosa para hacer todo tipo de cosas raras, incluyendo citas. La chica me dice que soy bienvenida en su servidor y que busque a alguien que esté abierto a algo casual. Pensé que era justo, así que lo hice. Creé una cuenta y ella me invitó a un pequeño servidor que se llamaba inocentemente La Granja, aunque no tenía nada que ver con algo agrícola. Al invitarme, la chica me presentó como su pareja y le pidió a algunos miembros que me acompañaran por los diferentes canales. De hecho, eran bastante amables. Me hablaban sobre la poligamia y me elogiaron por la amabilidad de mi pareja. Eso, de alguna manera, me hizo sentir cálida y mejor. Empecé a hablar con otra chica en el servidor. Nos llevamos bien, pero no me veo avanzando más con ella. Solo lo hice para hacer feliz a la chica que estaba viendo, y aparentemente lo logré. Y gané muchos puntos de fidelidad. Todo está bien, lo que bien acaba, bien está. Una semana después de usar Discord, recibí un mensaje de alguien que inicialmente pensé que era una chica. Nos saludamos y comenzamos a conversar brevemente. Después me llegó un mensaje con una foto. No era una chica, sino un chico. La foto era precisamente el tipo de imagen que no deseaba ver en absoluto. Dejo el contenido de la imagen a tu imaginación. Solo imagina la peor cosa posible que un tipo pervertido podría enviarte por internet, y le diste al clavo. Siguió la foto diciendo que quería acostarse conmigo y con mi amiga al mismo tiempo. Ignoré los mensajes, asumiendo que expulsarían al sujeto del servidor por incumplir las normas. Y finalmente se lo conté a mi amiga. Pero ella, por el contrario, no parecía reaccionar igual que yo. De hecho, ella decía que había estado hablando con él desde hace tiempo y que normalmente era muy amable y educado. Y que yo estaba inventando una historia, fingiendo que simplemente estaba celosa, etc. Le expresé mi incomodidad con la idea de una relación de 3 personas y mi negativa a participar en ella. Pero, de nuevo, ella tiene derecho a hacer lo que quiera, siempre y cuando yo no tenga que escuchar nada al respecto. Ese drama se calmó y pensé que era el final de todo eso, pero no fue así, para nada fue así. Un mes después, la intensidad con la chica continúa igual.
Y mientras estaba afuera, haciendo las compras, noté algo que llamó mi atención. Es una de esas cosas a las que realmente no les prestas atención, a menos que te pase a ti. Es difícil de describir, pero generalmente cada persona que entra a una tienda de abarrotes toma un carrito o una canasta. Las personas que entran corriendo para tomar 1 o 2 artículos lo hacen en apenas 1 minuto. Recuerdo haber visto a un tipo caminar de un lado a otro por los pasillos, sin nada en las manos. Me pregunté qué haría ese tipo aquí. No estaba haciendo nada demasiado raro, así que seguí con lo mío. Pero cada vez me hallaba en un pasillo cogiendo cosas de los estantes, y lo veía ir y venir. A veces incluso hacemos contacto visual, nada aterrador, solo miradas ocasionales. Pero me pasó una y otra vez, hasta el punto en que me pregunté, ¿me está siguiendo? En resumen, hice mis compras, terminé y caminé a casa, olvidando lo sucedido. Horas después, estoy en mi departamento, sola, relajada, disfrutando de una abundante cena de un restaurante chino local pedida a domicilio. Pero escucho pasos pesados en las escaleras, fuera de mi departamento. Nada fuera de lo común, en realidad. De repente, la puerta del departamento se estremece con un fuerte golpe desde el exterior. Al principio pensé que era un vecino, así que grité, ¿pero qué haces, amigo? Pero no recibí ninguna respuesta. Solo otro golpe fuerte contra la puerta. No intentaba llamar mi atención, sino entrar por la fuerza. Estaba a punto de saltar de mi piel, pero instintivamente tomé mi teléfono para marcar el 911. Corrí hacia mi habitación. Me arrodillé junto a la caja fuerte debajo de mi cama, donde estaba mi calibre 40. Le informé a la operadora sobre la situación y me confirmó que la policía ya estaba en ruta. Sin embargo, desconocía cuánto tiempo me quedaba antes de que lograran entrar. Fui de regreso al pasillo con mi pistola asegurada y cargada. Señalando a la puerta, exclamé, «La policía ya viene». Pero eso no disuadió a quien estaba del otro lado. Él seguía golpeando la puerta principal, y con cada golpe sentía que mi puerta estaba cada vez más a punto de ceder. Fue solo cuando dije, «Tengo una 40 aquí, amigo, no me obligues a usarla», que los golpes se detuvieron. En ese preciso instante se oyeron las sirenas acercándose. Luego, escucha más pasos pesados desde la escalera exterior, y después todo queda en silencio nuevamente. Poco después, declaré ante la policía, y mi teléfono en la mano. Recibo un mensaje de mi novia. Lo siento. Cuando los policías se fueron, la llamé y pregunté, ¿por qué lo sientes? ¿Terminamos? Y mientras me respondía entre sollozos, entendí algo que me apretó la mandíbula. Aquí tienes un resumen de lo que me dijo. Mencionó que salía con el chico que me envió la foto inapropiada, quien aparentemente se había vuelto muy extraño. Le dijo que tenía que romper conmigo porque él la quería como su pareja principal. Empezó a decir que no estaba de acuerdo con la poligamia, que yo no era bueno para ella y otras cosas más. Después se puso agresivo al hablar de eso. Ella lo despidió y le prohibió contactarla de nuevo. Ese tipo venía de una ciudad del otro lado y mi amiga pensó que simplemente se iría en coche, pero no lo hizo. Y al parecer, él obtuvo bastante información sobre mí de parte de ella. Quizá hasta revisó su teléfono buscando mis fotos para encontrarme. Y fue ahí cuando finalmente entendí. Era él en la tienda y quien me había seguido hasta mi departamento. Esperó la noche para intentar irrumpir por la fuerza, para confrontarme, golpearme o matarme. Solo Dios sabe lo que tenía la intención de hacer. Eso de la poligamia no solo me ponía celosa, también me ponía en peligro. Si ese tipo hubiera sido más paciente y esperado a que sacara la basura, probablemente no estaría aquí escribiendo mi experiencia. Y eso me asustó muchísimo. Supongo que ustedes habrían reaccionado igual. La relación con la chica terminó al poco tiempo. Estaba triste, por supuesto, pero esa experiencia fue totalmente fatal para nuestra relación. Ya no podíamos volver atrás. Nunca volvimos a hablar después de eso. Pero le dije que le dijera a ese tipo desagradable que habíamos terminado y que ya no quiero saber nada de esa historia. Que me dejara en paz si no quería regresar a su ciudad en un ataúd. Ahora, solo escuchar hablar de Discord o simplemente oír su nombre me deja un mal sabor de boca. Y sé que hay personas que usan Internet para cosas peores de lo que yo he experimentado. Años atrás, pertenecía a un servidor de Discord de historias de terror. Era un sitio donde las personas compartían historias personales de terror que habían vivido. Y por un tiempo fue muy divertido. Muchas historias parecían inventadas,
generalmente involucrando cosas como ver una sombra al pie de la cama y otros elementos que parecían sacados de una mala película de terror. Pero a veces, alguien compartía una historia nada sobrenatural, lo bastante natural para creerla. Y esas historias eran en verdad aterradoras. He leído historias muy aterradoras que ponen la piel de gallina en esos servidores, pero he olvidado muchas con el paso del tiempo. Probablemente porque, aunque eran aterradoras, no eran tan perturbadoras como para dejarme secuelas. Pero hubo una historia en particular que no he olvidado, porque realmente me hizo estremecer al leerla. Espero que este usuario me permita compartir su historia. Y si escuchan esta historia, por favor, avísame en los comentarios si cometo algún error, ya que les cuento esto de memoria. En fin, aquí está la historia. La usuaria inició su relato afirmando que no era una mera invención. A pesar de ser jóvenes cuando sucedió, solo pensar en escribir sobre el tema como adulta le resultaba bastante estresante. Ella explicó que sus primeros años estuvieron marcados por la trágica muerte de su padre por una sobredosis cuando era muy joven. Fue criada por una madre soltera que vivía en un pequeño departamento al final de la calle, junto a la casa de su abuela. Su madre claramente buscó nuevas relaciones para intentar hacer lo correcto, y de encontrarles un padrastro para que tengan una figura paterna en su vida. El incidente en cuestión ocurrió cuando ella estaba en una cita. Naturalmente, era su abuela quien venía a cuidarlos cada vez que su madre necesitaba salir a algún lugar donde no podía llevarlos con ella. La noche de su cita, la abuela estaba trabajando. Aunque no era lo ideal, el usuario se quedaba solo, sin supervisión, cuando debía tener unos 10 o 9 años. Pero la narradora rápidamente tranquilizó a los miembros del servidor, diciéndoles que era cuando Yogi-Yo era popular. Mantenían sus cartas y caricaturas en una caja para entretenerse. Dejarlos solos por 1 o 2 horas no representaba un problema para ellos. No es como si fueran a deambular por el departamento o hacer algo malo mientras Yogi-Yo los entretenía. Pero en algún momento de la noche estaban sentados jugando con su carta y viendo la tele cuando escucharon que llamaban a la ventana. Recuerden que vivían en la planta baja del departamento, por lo que cualquiera podría haberse acercado y golpear la ventana de vidrio. No era necesario saltar ni escalar, así que no había nada particularmente preocupante o aterrador en que alguien tocara la ventana de vidrio. El contador se levanta y se dirige hacia la ventana, antes de correr las cortinas y revelar el rostro de un hombre que era un completo desconocido. No era su abuelo ni su tío, sino un total extraño. Sorprendidos y confundidos, se apartaron de la ventana, dejando que las cortinas se cerraran. Pero eso fue antes de que se oyera un horrible ruido de vidrio roto. Los fragmentos cayeron sobre la alfombra y el suelo, antes de que otro golpe enviara más pedazos brillantes frente a ellos. En ese momento, simplemente tiraron su tarjeta Yogi-Yo al suelo y huyeron corriendo hacia la puerta trasera del departamento, hacia la casa de su vecino. Tocaron la puerta en un estado de terror absoluto, mientras miraban por encima de sus hombros, de vez en cuando, para asegurarse de que el misterioso depredador no los persiguiera. Afortunadamente, los vecinos abrieron la puerta y se tomaron el tiempo de tranquilizar y calmar al contador, para que les contara toda la historia. Llamaron a la policía, que llegó rápidamente al obtener la descripción de la casa y de la invasión en curso. Luego, el vecino decide llamar a la madre del contador para darle la mala noticia. Ella corrió a casa para consolar a sus hijos asustados. Después, el vecino y la madre del narrador los acompañaron de vuelta al departamento, mientras los policías revisaban la propiedad y los alrededores buscando señales de un intento de intrusión. Luego, un policía se acerca a la madre y le muestra algo en una bolsa transparente. La madre observa fijamente la bolsa, palidece, se arrodilla y abraza con fuerza al contador, intentando contener el llanto, mientras los vecinos exclamaban: ¡Dios mío! La familia se quedó una semana en casa de la abuela, esperando la reparación de la ventana, lo cual fue demasiado tiempo para ese trabajo. Y si creen que querían quedarse lejos de casa el mayor tiempo posible, probablemente estén en lo cierto. Nuestra narradora sospechaba desde hacía un tiempo, pero era muy joven para comprender las implicaciones de lo ocurrido. No comprendieron el gran peligro que vivieron esa noche. Cuando su madre les explicó que después de esa noche, no solo se reemplazó la ventana, sino que todo el departamento fue acondicionado con nuevas cerraduras increíblemente resistentes, cámaras de circuito cerrado y casi todo lo que podría tener una habitación de seguridad. Nuestros abuelos pagaron todo eso en su totalidad. La familia entera estaba totalmente aterrada.
Todo se debió a la prueba que los policías le mostraron a mi mamá esa noche. La diminuta cosa en el plástico transparente la paralizó y la hizo abrazar con fuerza a sus hijos. Lo que había en esa bolsa de plástico era una fotografía, la fotografía de un niño que dormía plácidamente en su cama. Y ese niño era nuestro contador. La madre le contó mucho más al contador cuando él era mayor, diciendo que la foto no pudo haber sido tomada mucho antes del intento de allanamiento. Algo sobre las sábanas de la cama que eran bastante nuevas o algo así. O tal vez un nuevo corte de cabello que el niño acababa de hacerse. Olvidé ese detalle. Pero bueno, ese detalle dejaba claro que el intruso se había metido en el departamento de alguna manera. Quizás solo una semana antes. Tomando así una foto del joven narrador mientras dormía, solo puedo imaginar lo que debió haber hecho con varios otros niños también. Creando un catálogo de posibles víctimas, estudiándolas por horas antes de elegir la que más le atrae. Eso fue lo que más me aterrorizó al leer su historia. La idea de que el intruso había tomado ese gusto perverso por ellos. Y se volvían tan fuertes que no podían resistir su impulso. O a cualquier tipo de deseo retorcido o enfermo que los impulsó a romper esa ventana esa noche. La familia solo se sintió segura al escuchar la noticia. Una persona con un perfil extrañamente similar al de la víctima fue capturada por la policía, extraditada a otro estado y encarcelada. Pero mantuvieron todo eso en secreto para nuestra narradora hasta sus últimos años de adolescencia. Después de eso no hubo más detalles ni grandes conclusiones. Era algo que la había acosado por años. Nunca he leído algo tan horrible como eso en un servidor de Discord, y todo lo demás me parecía inofensivo en comparación. Dejé de leer poco tiempo después. Es raro cuando buscamos cosas aterradoras, a veces solo para darnos un pequeño escalofrío, pero terminamos realmente traumatizadas. No por las pequeñas historias de esqueletos, no, sino por cosas que fácilmente podrían haberle pasado a cualquiera de nosotras.